Pero para que entiendas qué es lo que es el miedo y lo empieces a llevar a nivel de conciencia en tu vida, es que entiendas que el miedo es una emoción primitiva. Como hablaba anteriormente, de que nosotros en nuestro cerebro tenemos el cerebro primitivo, que fue el que nos ayudó en el pasado de estar vivo, de cuando ve que había un peligro o algo, es el que nos daba esa alerta de tomar nuevas decisiones para salvar nuestra vida. Y el miedo es una emoción primitiva, natural y necesaria que aparece cuando tu mente percibe una amenaza real o imaginaria, y va siempre a buscar protegerte. Es un mecanismo de supervivencia, no un enemigo. Muchas personas piensan que el miedo es como el enemigo, déjame, ok, hay alguien aquí, ok. Piensan que el miedo es enemigo y no es un enemigo, es simplemente una parte de ti que siempre va a buscar la manera de protegerte. Lo que realmente va a afectar tu vida en sí no es esta emoción, sino cómo lo vas a interpretar y cómo vas a responder ante él. El miedo nace de una interpretación, no de un hecho. La mayoría de los miedos no vienen de lo que está pasando ahora, sino viene de lo que creemos que podría pasar. Yo recuerdo que en un momento de mi vida, yo, el miedo siempre estaba en mí. Siempre yo vivía en ese modo de miedo, de miedo, de miedo. Y recuerdo que todo conoce mi historia de cómo yo pasé mi proceso para llegar a este país. Y uno de mis más grandes miedos era inmigración. Y yo recuerdo que en ese momento mi esposa es testigo que yo no podía hablar de esos temas, porque cuando yo hablaba de esos temas me cambiaba tú sabes, mi energía, me cambiaba todo. ¿Por qué? Porque era un tema que era demasiado delicado hasta que fui consciente en este nuevo nivel de conciencia de que el miedo es lo mismo que la fe, simplemente es que si tu enfoque está en lo negativo, es ahí donde vibras desde el miedo, pero si tu enfoque está en lo positivo, es ahí donde vibra la fe. Es la misma emoción, pero con diferentes enfoques. ¿Entiendes? Y entonces en ese momento yo recuerdo que yo tenía terror a hablar de inmigración, hasta que llegó este nivel de conciencia, este desarrollo personal donde me hice esta pregunta, los cuales te voy a dar herramientas más adelante en esta clase que yo hice en mi vida para poder enfrentar estos miedos. Yo recuerdo que yo me senté y yo recuerdo que me hice esta pregunta, ¿qué es lo que más miedo tengo? Y recuerdo que llegó automáticamente que me deportaran. Y yo escribí en una hoja, si me deportan, ¿qué pasaría? Y recuerdo que la pregunta que me hice es, si yo regreso a Cuba, ¿qué va a pasar? Y puse como lo que mi mente había exagerado en ese momento y lo que podría suceder. Y recuerdo que en ese momento yo recuerdo que digo, si yo regreso a Cuba, primero, tengo salud. Segundo, Estados Unidos no es el único país del mundo. Existen países extraordinarios como en Europa, Canadá, México y muchos más. Significa de que si yo regreso a Cuba, puedo tener la oportunidad de tomar otra decisión, de irme para otro país. Y fue ahí como ese miedo yo lo enfrenté, porque en ese momento yo recuerdo de que yo no podía ni escuchar nada de inmigración y vivía con ese miedo de que las leyes, y es lo que está sucediendo ahora, es lo que está pasando ahora. En esta semana estaba conversando con una amiga que esta amiga es de Venezuela y por todo lo que está pasando con inmigración, ella me dice a mí, no, es que ya voy a vender la casa, es que ya voy a tomar decisiones. Y yo recuerdo que le digo, pero espérate, si tú eres una ciudadana extraordinaria, tienes hijos americanos, tienes, tú sabes, pagas tus taxes, tienes papeles, tienes permiso de trabajo, que todavía no eres ciudadana, es una cosa, pero es un proceso, estás permitiendo que el ruido externo te afecte y ya es más, sin embargo, estás tomando decisiones que estás preparando el terreno para manifestar eso. Y entonces en ese momento ese, tú tienes razón. Y es lo que pasa, perdón, cuando tú vibras en el miedo y tú aceptas esta emoción, tú vas a tomar decisiones que cuando menos te lo esperes lo vas a manifestar. Y es lo que pasaba con esta amiga. En el momento de que pone en venta su casa, en el momento de que ya está tomando decisiones, aunque aún todavía, porque todo pasó porque ella escuchó por las redes sociales y mucho más porque no pasó nada acerca de ella, simplemente ya está preparando el terreno para que manifieste ese resultado que ella no quiere. Y es lo que yo te exhorto en esta clase, que enfrentes cuál es tu miedo más grande, qué miedo tienes, qué es lo que te quita ese sueño y cuando te sientes y lo enfrentes en qué, haciéndote preguntas, ¿qué es lo peor que puede pasar?
en caso de que pase, porque casi nunca pasa, porque el miedo es una ilusión, entonces tomas nuevas decisiones. Y es lo que le dije a esta amiga, no prepares, no vendas casa, no prepares el terreno para manifestar eso. Empieza a actuar como una ciudadana, empieza a actuar como si ya tú tuvieras tu documento en este país para que manifieste eso que tienes. Y es lo que te exhorto en esta clase, que no permita que la emoción del miedo lo alimentes con pensamientos negativos para que no empieces a tomar decisiones porque vas a traer ese resultado que tú no quieres. Hay una ley que creo que es la ley de Murphy, no recuerdo exactamente, es que las personas a lo que más temen es lo que sucede, porque no entienden que el miedo es la misma emoción que la fe, lo que con diferente enfoque. Aquí te traigo, a ver, dame. Ok, te traigo 5 puntos clave según Napoleón Hill. ¿Quién es Napoleón Hill? Para los que no conocen a Napoleón Hill, que sé que sí lo conocen, es el que escribió el libro de Piensa y hágase rico, que es el segundo libro más vendido de la historia. Y te quiero dar algunos puntos clave que era el miedo para Napoleón Hill. El miedo para, según Napoleón Hill, es una ilusión creada por la mente. No viene del exterior, no existe fuera de ti, es una construcción mental basada en pensamientos negativos que tú permites. Quiero que escuches esto. Es una construcción mental basada en pensamientos negativos que tú estás permitiendo. Y tal vez tú me digas, Marlon, ¿qué me estás queriendo decir que es una construcción mental? Es que tú me dices a mí que si yo dejo de pensar negativo y empiezo a pensar positivo, siempre en lo bueno, significa de que ese miedo se va a eliminar y va a subir mala fe. Exacto. Si tú permites que el 90% de tu tiempo lo que haya en tu cabeza es pensamientos positivos, es donde el miedo se va a disminuir y la fe va a subir. El enemigo, para Gil decía que el enemigo número uno del éxito es el miedo, es el enemigo número uno. ¿Por qué? Porque paraliza, te bloquea y apaga la imaginación creativa. Cuando el miedo domina, no puedes crear, no puedes avanzar ni pensar en grande. Es un hábito mental. Escucha esto, qué poderoso. No es un evento, es un patrón. Si tú repites pensamientos negativos, el miedo se vuelve automático. Entonces, lo que te quiero decir en esta parte de la clase es que el factor número uno para que tú alimentes el miedo es poniendo pensamientos negativos. ¿Qué es lo que en tu vida está alimentando ese miedo? Tal vez sea tu entorno, tal vez sea personas que estás escuchando el día a día, que son personas que no paran de ver noticias, tal vez sea el reel que estás mirando en tu teléfono, que son de leyes que tal vez tú no quieres que pasen en tu vida, tal vez sea, no sé, películas, algo. Si tú estás hoy vibrando desde el miedo porque tú sientes que tu vida es un caos, es simplemente porque lo estás alimentando con pensamientos negativos. Y en esta parte de la clase te quiero decir que si tú a partir de hoy te haces consciente de tus pensamientos, porque es la primera clave para lograr el resultado que tú quieres en tu vida, es el control de tus pensamientos con un diálogo interno correcto, es ahí donde vas a apaciguar ese miedo. Escucha, el miedo no lo puedes eliminar de completo porque es parte de nuestra naturaleza. Es parte de nosotros porque gracias a ese miedo nosotros podemos evitar cosas que nos pueden, tú sabes, traer a nuestra vida que nos pueden perjudicar. Punto número 4, según Napoleón Hill, es un mecanismo que se alimenta siempre del qué pasará y que muchas veces son películas mentales que creamos y casi nunca ocurre. Yo recuerdo cuando era niño que yo hacía alguna travesura. Yo y mi mamá se enteraba y me llamaba enojada. Yo me hacía películas en mi cabeza de que yo decía, ya de hoy no paso. Yo ya hoy yo creo que Ivonne me va a matar a mí. Yo creo que ya hoy ya sí no pasé. Mas sin embargo, cuando yo llegaba, yo sufría más por lo que yo me imaginaba que por lo que mi mamá me hacía. Más bien mi mamá a lo mejor lo que me regañaba, no me dejaba salir o algo. Mas sin embargo, mi mente se creaba algo tan grande que creaba una emoción de mí de temor que ya yo sentía que se me había acabado el mundo. Y es lo que sucede con la mayoría de nosotros. Tal vez en estos momentos que estamos a otros niveles de conciencia podemos controlarlo un poco mejor, pero el 99% de las personas que tengo cerca, mi mamá es residente permanente de los Estados Unidos, mi papá es residente permanente de los Estados Unidos, y yo escucho a mi papá y tiene más miedo que yo no tengo ningún estatus en este país.
Y yo quisiera que tuvieras a mi papá como se expresa, asustado, que no quiere salir a la calle porque hay redada y todo eso. Y es residente permanente y tiene su documento al día y paga sus taxes y hace todo. Pero ahí te das cuenta de cómo la mente puede ser la trampa o puede ser un trampolín. Para Napoleón Hill en el libro Piensa y hágase rico, él habla de 6 miedos básicos. El miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad, el miedo a perder el amor, el miedo a envejecer, el miedo a la muerte. Son miedos que están incrustados en nosotros, son miedos básicos, miedos raíces. Y quiero decirte en esta parte de la clase que el miedo es un estado de la mente. Y la mente puede ser dirigida hacia el valor o hacia el miedo, pero todo depende de ti. Si tú permites que el exterior o que tus pensamientos se mantengan en el diálogo incorrecto, tú vas a seguir vibrando desde el miedo. De la única forma que tú vas a cambiar esa vibración es cambiando esos pensamientos o alejándote de esos entornos. Porque si tú todavía puedes tener los pensamientos correctos, pero te sigues reuniendo con personas negativas, que no es que nosotros, a ver, ¿cómo te explico? No es que nosotros somos mejores, no es que nosotros que nos creemos mejores que esa persona porque no lo queremos a nuestro lado. Es simplemente que tú no puedes llevar al caballo al agua y obligarlo a tomar agua porque el animal va a tomar agua si él quiere o no. Y tú puedes darle un consejo a las personas, pero si las personas no deciden tomar el consejo que tú le estás dando y siguen con la misma mentalidad, mi consejo es que te apartes un poco para que tú puedas estar en la vibración correcta y atraer a tu vida a las personas correctas. También quiero hablarte el miedo según Jesús de Nazaret. ¿Por qué Jesús, Marlon? Y no Platón, no Gandhi, no. Porque para mí la persona más influyente que ha pisado este plano físico fue Jesús de Nazaret. No existe un antes de Gandhi ni un después de Platón. Solamente existe un antes de Cristo y un después de Cristo. Y para mí, de la cual habla la Biblia, que es el libro más vendido de la historia, el libro más sabio, el libro más influyente de este mundo, en el Nuevo Testamento habla de Jesús de Nazaret. Y para Jesús el miedo no era una realidad definitiva, sino un estado de la mente y del corazón que aparece cuando las personas se conectan de la presencia de Dios. ¿Por qué digo Dios? Porque para mí yo lo llamo Dios, pero tú lo puedes llamar universo, como siempre he dicho en mis clases. Aquí no es nada de religión. Yo porque digo es Dios no significa que es Dios. Tú crees en lo que tú quieras y donde tú creas está correcto porque es para ti y es lo que tú sientes en tu corazón. Lo que dice Jesús es que el miedo aparece a las personas cuando nosotros estamos desconectados de esta ley universal, de esta ley superior que para mí yo la llamo Dios. En el punto número 1, según Jesús, el miedo nace de la falta de fe. Como decía al principio en la clase, el miedo es la misma emoción que la fe, simplemente con enfoques diferentes. Entonces, hoy tú no puedes vibrar de la fe y del miedo al mismo tiempo. Eso no, eso es imposible. Entonces, tú tienes que estar vibrando en dos puntos clave hoy. ¿Estás vibrando en miedo o estás vibrando en fe? Pero en los dos no puedes vibrar. Entonces, hazte un autoanálisis y te hazte esta pregunta. ¿De dónde estoy vibrando hoy? ¿Cómo me estoy expresando? ¿Qué diálogo estoy teniendo? ¿Es de miedo o de fe? Jesús siempre preguntaba, cuando tú lees el Nuevo Testamento, estoy viendo la serie de Chosen, ¿por qué? Porque yo admiro y me encanta Jesús y para mí es una de las series más completas porque estoy tratando de ver cómo es que Jesús lideraba. Jesús, un ejemplo a seguir. Y en esta serie se muestra a Jesús como siempre que iba a hacer un milagro o casi siempre que se le acercaba a alguien, siempre le preguntaba, ¿por qué tienes miedo? O cuando iba a hacer un milagro le decía, ¿tú crees que puede ser sanado? Porque esa es la pregunta clave, porque si la persona no lo creía, es imposible que el milagro se manifieste, porque en verdad el verdadero milagro está dentro de nosotros. Y tú te das cuenta de que el que sanaba no era Jesús, el que sanaba era la fe de la persona. Por eso cuando tú lees el Nuevo Testamento y ves la señora que tenía flujo de sangre, que solamente tocó el vestido de Jesús, fue sanada y Jesús le dijo, yo no te sané, tú sanaste por tu propia fe. ¿Y es por qué? Porque Jesús entendía el secreto, que nosotros como seres humanos estamos conectados con la fuente divina. Lo que es nuestro pensamiento y nuestro bloqueo y nuestros entornos, lo que no permiten que nosotros hagamos esos milagros extraordinarios. Y para él el miedo era una señal de que la persona había olvidado quién la sostiene. Muchas veces en esta Sí, serie, hello, 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 ¿me escucha?
Es que hay personas, perdón, chicos, perdón, chicos. Se me fue el... Ok. En esta serie, cuando hay muchas escenas, porque lo miro con otro nivel de conciencia, siempre que las personas, hay un señor que llevaba años paralítico y él se va a un lago. Él fue buscando otro tipo de tratar de ser sanado y nunca pudo ser sanado. Mas, sin embargo, siempre que yo veía que cada persona que necesitaba un milagro en su vida, había intentado de cierta forma ir a otros dioses, ir a curandero, ir aquí, ir allá, y no era sanado. Y Jesús lo decía, ellos no son sanados porque han perdido la conexión con la verdadera fuente. En el libro El juego de la vida y cómo jugarlo, que me lo estoy leyendo ahora, hay una parte donde cuenta la historia de una señora que estaba pasando por una situación y se encontró una herradura. Y en esa herradura, ella dice, en su boca, ella dice, gracias Dios por enviarme esta herradura, porque sé que fuiste tú que me envía esta herradura y sé que es una herradura de la suerte. Mas, sin embargo, la situación mejoró para la señora. Y dice la autora del libro que hubieron otras personas que cogieron unos monos, que eran personas exitosas, que ya tenían resultados extraordinarios y cogieron, no recuerdo si eran unos monos o algo de oro, no sé, y empezaron a como que era el nuevo Dios y se fueron a la pobreza. Y más sin embargo, la señora del libro dice que no es buscar a otro lado, sino entender que existe una sola fuente. Esa fuente, como acabo de decir, para mí es Dios, para otra persona es universo, ley universal y mucho más. Y es entender que hay una ley superior que nosotros estamos conectadas. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales viviendo en el plano físico. Y ahí te das cuenta que cuando tú pierdes la conexión con esta fuente es donde viene el miedo. Y es donde operas desde el miedo y es donde te ciegas y no sabes cómo reaccionar. Para Jesús, el miedo crea tormentas internas. Cuando Jesús calmó la tormenta, mostró que las tormentas externas se apaciguan cuando las tormentas internas es dominada. Hay un dicho que a mí me encanta que dice, quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Jesús en el momento que estuvo en este plano físico, donde él compartía enseñanzas, parábolas, y enseñaba a sus discípulos y a las personas de cómo vivir en este plano, en este mundo, él decía que la oración y la meditación era una de las armas más poderosas del ser humano. Lo que pasa es que nosotros la pasamos, no la cogemos con la importancia que tienen. El miedo para Jesús dice que paraliza el propósito. Jesús constantemente decía, no teman, porque sabía que el miedo es la fuerza que detiene a las personas y de cumplir su llamado, de avanzar, de creer y de crear. El amor, tienen que entender, chicos, que las energías más poderosas que existen en este mundo es el amor y la gratitud con la fe. Y el amor para Jesús dice que el amor expulsa el miedo porque el amor echa fuera el miedo. Jesús vivía, enseñaba cuando una persona se conecta con el amor, la presencia y la gracia de Dios, porque el miedo, cuando uno conecta con el amor, es donde el miedo pierde poder. Es lo poderoso de cómo cuando tú lees un libro de desarrollo personal y tú lees este libro y muchos libros de desarrollo personal, casi todos terminan en el mismo punto donde tú tienes que aprender a vibrar desde el amor. Vibrar desde el amor, del amor. Entender, Jesús recuerdo que enseñó una parte en la Biblia que a mí me encanta. Dice, ¿qué tiene de extraordinario una persona que ama a los que le hacen bien a él? Mas, sin embargo, la persona que es capaz de amar a los que le hacen bien a él y a los que le hacen mal, es ahí donde está el verdadero regalo y es donde está el verdadero ser extraordinario. Cuando tú eres capaz de amar a tus enemigos. Por eso Jesús decía, ama al prójimo como a ti mismo. No importa si el hermano te traiciona 7. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7, porque el perdón no lo merecía la otra persona, sino tú. Porque Jesús entendía que cuando tú eres capaz de perdonar a los demás, todas las veces que te hagan daño es porque te fuiste a otros niveles de conciencia. Eso no lo hace cualquier persona. Déjame irme a la otra página porque son las y 22 ya. Los miedos raíz del ser humano. Tres miedos raíces. Miedo a no ser suficiente. Y si no soy capaz, miedo al fracaso, miedo a intentarlo. Tal vez tú te preguntas, Marlon, yo veo que tú hablas muy lindo y yo veo en las redes sociales que tú tiras, señores, yo siento miedos igual.
La única diferencia es que yo no permito que esos miedos me consuman. Yo con miedo lo intento y es lo que te exhorta a ti en esta clase. No pienses de que tus miedos son únicos a ti. A todas las personas le están pasando los mismos miedos porque somos seres humanos, somos parte de este plano físico, somos espejo y las mismas emociones que tú sientes yo las estoy sintiendo. Tú piensas que Joel Sardiña no siente miedo. Tú piensas que Ismael Cala no siente miedo. Tú piensas que Elon Musk no siente miedo. Esos no son extraterrestres. La única diferencia es que ellos, a pesar del miedo, toman acción. Y es lo que yo te exhorto en esta clase. No sé lo que te está dando miedo hoy. Tal vez sea invertir, tal vez sea dar un tarjetazo a una mentoría, tal vez sea fondear tu cuenta y hacer trading, tal vez sea volver a operar en real. I don't know. Tienes que tomar acción a pesar del miedo. También existe el miedo a no ser amado, a quedarte solo. Yo tuve en ese miedo. Yo tuve mucho ese miedo de quedarme solo. Miedo a no ser amado, a ser rechazado, buscar aprobación externa, miedo a equivocarte por lo que pueden pensar. Yo recuerdo que yo tenía mucho miedo a quedarme solo. ¿Y qué pasó conmigo? Me quedé solo. Y es ahí donde aprendí a estar bien conmigo mismo. Es donde aprendí a amarme y a levantarme a mí mismo. Donde yo mismo me hacía así cuando nadie me ponía el hombro. Y es lo que va a pasar contigo. La única forma que tú vas a enfrentar los miedos es viviendo esas situaciones. Es experimentando esas situaciones. Miedo a perder el control. Ahí he estado también. Mi ego siempre ha querido tener el control en diferentes áreas de mi vida. Mas, sin embargo, gracias a Dios, en este camino de desarrollo personal he aprendido. Todavía estoy en proceso, pero estoy aprendiendo cómo soltar. Porque yo te puedo decir de boca para afuera, hay que soltar, pero de ahí a soltarlo es otro camino, es otro proceso donde necesitas tiempo para lograr a llegar a ese estado de conciencia donde sueltas y fluyes con la vida. ¿Cómo el miedo te va a sabotear mental y emocionalmente? Primer punto, paralización. Postergar, evitar, inventar excusas. La autoduda. No vas a dar pasos grandes, solo pequeños. ¿Cuántas personas tú conoces hoy de que tú le dices, papi, estoy en trading, esto me va a cambiar la vida, tengo la herramienta que me va a hacer millonario, invierte, ven conmigo? Nah, tú estás loco, eso es estafa. Yo conozco a muchas personas aquí, así. En redes sociales, ¿tú sabes cuántas veces me escriben a mí? Muchas personas me escriben. Y es ahí donde te das cuenta cómo el miedo es la emoción principal que vibran estas personas. La distorsión del pensamiento. Exageras el peligro y minimizas tus capacidades. Como cuando les conté la historia de niño que yo me imaginaba, exageraba, que mi mamá me iba a caer a golpe, etcétera. ¿Por qué? Porque la mente crea este tipo de películas. La profecía autocumplida. Si piensas siempre me va a ir mal, tu mente va a dirigirte hacia ese resultado. Mas, sin embargo, si piensas que todo el tiempo te va a ir bien, ¿hasta dónde te va a llevar? Hacia ese resultado. Y es lo que yo quiero que te enfoques en esta clase. La verdad espiritual según el miedo. El miedo es ausencia de fe, como decía Jesús, cuando no ves a Dios, ves peligro, el miedo te ciega, no ves oportunidades, solo amenaza, la fe te conecta al propósito, actúas de la seguridad interna y no de supervivencia. ¿Cómo no alimentar el miedo? Muy importante. Estos son los puntos clave que yo quiero regalarte en esta clase. No los repitas con tu boca. No, el libro El juego de la vida habla que la palabra tiene poder. No digas por tu boca lo que no quieres ver en tu vida. No permitas que de tu boca salga lo que no quieres ver materializado. Cada vez que tú vayas a decir algo que no quieres que se manifieste, recuerda el Hoponopono. Lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo, cancelo. Y di siempre por tu boca declarando qué es lo que quieres que se manifieste. Cada vez que dices, me da miedo, no puedo, eso es muy difícil, lo estás fortaleciendo porque la mente subconsciente siempre está tomando nota. No huyas de lo que te asusta. Evitar es igual a alimentar, que cuando evitas, tu mente registra todo esto es peligroso y el miedo aumenta. Y no permita que otras voces, el poder del entorno, te llenen de temor. Noticias, redes, personas negativas, historias de fracaso, todo esto te va a mantener siempre en un estado de alarma, en un estado vibratorio que va a traer cosas a tu vida similares a lo que esas voces estén gritando. El ejercicio práctico del cual hablaba. Estas simples preguntas fueron las que yo me hice en el momento de mi vida. ¿Qué miedo domina hoy en tu vida? Escríbelo. ¿Qué miedo está dominando hoy? ¿Qué historia mental te estás contando? Recuerda, el miedo es una ilusión, tu mente se exagera. ¿Qué pasaría si lo enfrento y qué pasaría si no lo enfrento? ¿Por qué?
porque el miedo solo reina donde no hay claridad, donde todo el mundo quiere evitar. Y eso es lo que yo te exhorto en esta clase, que lo enfrente. Y también te traigo, porque ya son las 2:29, un método de transformación 360 con el nombre Marlon, donde cada letra tiene un significado y quiero que te lo lleves con mucho amor y cariño. La M, mira el miedo siempre de frente, porque el 90% del miedo se disuelve al observarlo. La A, aceptar la emoción sin juzgarla. No pelees con esa emoción de temor. Simplemente reconócela cuando esté en ti. La R, respira y regula siempre tu cuerpo. Cuando controlas la respiración, y empiezas a pensar positivo, que es realmente lo que quiere que suceda en tu vida, es donde vas a empezar a controlar tu mente. La L lanza una acción pequeña. No, Marlon, es que yo tengo miedo a hablar en cámara. ¿Tú piensas que yo no tuve miedo a hablar en cámara? Ustedes no ven que a veces yo mando un reel y digo un disparate, pero aún así la acción imperfecta va a ser mucho mayor que la inacción perfecta. Si tienes miedo a hablar en cámara, no importa. Enciende tu camarita y di algo tan simple como: hola, buenos días. Espero que estén pasando un día excelente. Y cuelga. Y vas a ver que esa pequeña acción de cada día vas a tomar más confianza para hablar un poquito más. La O, observa el resultado real, no imaginado. No creas en que fulano dijo que allá, que pasó esto, que pasó aquello, o Mengano dijo, y no creas en eso. Crea lo que tú estás viendo en físico, porque cuando pasa en físico te darás cuenta que es mucho más pequeño de lo que puedes imaginarte. Aprende de las experiencias, rompe el ciclo mental. La N, nutre tu fe y tu identidad, porque recordar quién eres siempre va a matar cualquier miedo. ¿Y tú eres quién? Hijo de Dios. Tú eres un ser espiritual que tiene la capacidad de comerte al mundo y lograr cosas extraordinarias. Lo único que te está saboteando es tu mentalidad, que no acabas de reconocer y entender de que Dios ya te lo dio, pero sigues pensando de que no eres merecedor. Abrazo, que Dios me los bendiga. Everything you needed, I had.